Muy buenas noches. El día de hoy, 9 de septiembre, arrancamos con el primer podcast Unidos por la Paz, que es parte de la campaña de Peace Possible, justamente organizado por la JCI Cochabamba. Los invito a que nos acompañen en nuestros canales de Facebook Live, YouTube con el nombre de JCI Cochabamba y en Spotify con Active Citizen Cochabamba. El día de hoy tenemos invitados especiales. Los quiero presentar. Nuestra primera invitada es Alejandra Ramírez Oruco. Ella es socióloga y tiene un doctorado en desarrollo humano y sustentable. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, quiero empezar agradeciendo por la invitación. Me parece una iniciativa muy interesante que empecemos a discutir el tema de la paz y me alegro discutirlo con tanto joven, ¿no? Que son en realidad ustedes los que van a vivir el futuro y los que tienen que construirlo, ¿no? Muchas gracias. Y quisiera que nos comentes un poco acerca de dónde te desenvuelves, las actividades que tú realizas. Bueno, yo soy docente en la Universidad Mayor de San Simón, pero además soy docente, investigador y responsable de una área específica de investigación y formación posgradual en el Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. En esa área nosotros hacemos programas de posgrado. Ahorita estoy coordinando el primer doctorado en estudios sociales que hemos lanzado. Y además hacemos investigación. La idea es juntar investigación con formación posgradual. Y en investigación hemos estado trabajando muchos años, desde más o menos el 2012, con el tema de violencia e inseguridad. Y bueno, cuando hablas de violencia e inseguridad, obviamente estás hablando de violencia interciudadana y lo que sucede en el país desde el año pasado nos lleva a reflexionarnos hacia dónde está tendiendo esa violencia interciudadana y cuáles son las tendencias que vamos a atender hacia el futuro y cómo podemos enfrentarnos a esa tendencia interciudadana. Y eso forma parte de las investigaciones que estoy realizando actualmente, en las que estoy enfatizando en dos temas específicos, un concepto de la idea de vigilantismo, que después seguro vamos a hablar porque forma parte de la problemática conflictiva, y la idea, bueno, de cómo la gente está interrelacionándose hoy en día. Así es. Muchas gracias, Alejandra. Vamos a estar enseguida con el tema principal. Quiero presentar a nuestro invitado, Juan Pablo Salinas. Él tiene estudios en Derecho y Lingüística y también participó en festivales y encuentros de poesía en Bolivia y en el exterior. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, ¿cómo estás, Steve? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Es realmente una belleza, después de haber estado hacinados tanto tiempo, tener la oportunidad de hablar de todo lo que hemos reflexionado en ese periodo, lo que hemos sentido, lo que hemos visto, hemos percibido y, bueno, etcétera. Es que gracias. Gracias, Juan Pablo. Quiero que nos comentes un poco acerca de las actividades que tú realizas, a lo que te dedicas principalmente, ¿no? Bueno, complementando la introducción que hiciste tú sobre mis estudios, que no los ejerzo, y este periodo en que me dediqué a la escritura, a la poesía en sí, a participar de festivales y hacer contacto con personas de Chile, de Argentina, de Perú. En los últimos años me he dedicado así de pleno a la música, sin haber tenido estudios formales. Alguien dijo que es autodidacta, me adscribo. Yo soy un autodidacta igual y, bueno, buscando formas de absorber conocimiento y desarrollarme, sobre todo en el instrumento que toco, que es la armónica diatónica. He ido conectando con diferentes personas hasta que, tomando clases con Mariano Mazzolo, que es director del Instituto Internacional de Armónica de Buenos Aires, he pasado a formar parte del plantel docente de este instituto. Entonces, de ahí en adelante y ahora en realidad lo que estoy haciendo es promover la inserción de la armónica en la escena local, ¿no? Por medio de clases virtuales o presenciales, como una especialidad en la rama instrumentista o como una forma asequible y jovial, ¿no? De iniciar a niños, jóvenes y adultos en la música y los secretos de este pequeño y fascinante instrumento. Ahora, si me puedes invitar al finalizar el programa con un poco de armónica, sería increíble. Belleza. Muchas gracias. Continuamos. Nuestro siguiente invitado es Roberto Hugo Benedetti González.
Él es egresado de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor de San Simón y CEO y cofundador de la Escuela de Parkour y Acrobacias NAM. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. Buenas noches, bueno, a todos. Simplemente gracias por la invitación y quiero participar y poder brindar todo el soporte que se pueda en esta reunión. Gracias, Roberto. Me gustaría que nos expliques un poco de las cosas que tú haces justamente en esa escuela de parkour, de acrobacias NAM y bueno, a lo que te dedicas, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos con jóvenes, comentando un poco más lo que es el buen uso del tiempo libre, dándoles un poco más de lo que son alternativas a lo que son las artes urbanas, disciplinas urbanas, deportes urbanos. Trabajamos bastante con lo que es el tema de parkour, las acrobacias y bueno, buscamos también justamente en este tiempo de cuarentena hemos estado armando lo que es un torneo en línea para que los chicos igual puedan desquitar su energía en este torneo y mostrar sus capacidades. Oye, muchas gracias. Roberto, seguimos con Ronaldo Vaca Pereira. Justamente él es sociólogo y antropólogo de formación, músico, compositor autodidacta y gestor cultural de oficio. ¿Cómo estás, Ronaldo? Buenas, muy buenas noches. Saludos a toda la gente que está conectada, saludos a todos los panelistas y nada, gracias a ustedes por la invitación. Todo lo contrario, nosotros somos los agradecidos. Me gustaría que nos comentes un poco de las actividades que tú realizas, Ronaldo. Claro que sí, bueno, yo como dijiste soy gestor cultural de oficio, trabajo en un proyecto que en este momento lamentablemente está en stand-by, que es Meraki Teatro, acá en Santa Cruz de la Sierra, que es un espacio cultural que en poco tiempo se ha ganado un espacio importante en el quehacer cultural de la ciudad, donde trabajamos para apoyar y para desarrollar proyectos artísticos varios, ¿no? Sobre todo artes escénicas y audiovisual. Paralelamente, trabajo con mi proyecto musical, que es Animal de Ciudad, con el que, bueno, viajamos, grabamos discos, hacemos conciertos, en fin, todo eso que lamentablemente también está en stand-by por los motivos que ya sabemos, pero bueno, volveremos y mientras tanto trabajamos a puerta cerrada, cada quien en su casa, preparando para cuando ya se nos permita volver a trabajar. Claro que sí. Muchas gracias, Ronaldo. Y bueno, comenzamos con nuestro tema principal, que es la intolerancia. Un todo bastante diverso para poder conversar y debatir más que todo este tema tan importante, la situación actual en la que estamos viviendo, se hace notar, ¿no? Como primer punto, me gustaría que toquemos el tema de la crisis electoral, que ya viene comenzando desde el 2019 y bueno, sigue teniendo repercusiones muy fuertes, ¿no? En este tema tan importante. Justamente para esto quisiera ceder la palabra a Alejandra Ramírez. Ya, a ver, voy a empezar un poco reflexionando desde ahora, pero retrocediendo de lo que tú has hablado, que es el conflicto de octubre del año pasado. Es decir, hace ya años se viene dando un proceso de, yo creo, desestructuración del tejido sociocultural, es decir, nos estamos destruyendo como sociedad. Y eso se ha visto reflejado en la crisis de octubre y noviembre del año pasado, es decir, nunca como hoy, realmente yo creo que se ha dividido la sociedad boliviana, ¿no? Y hace mucho hemos empezado a ya no tener una idea conjunta de país, que es lo que deberíamos hacer, pensar en una sola, sino ideas diferenciadas, independiente del grupo, y donde en ese grupo Bolivia se reduciría al colectivo y el resto, el que no está contigo, el que no coincide contigo, es absolutamente desechable. Y yo creo que lo que sucedió en octubre y después lo que sucede en esta época de pandemia es un reflejo cada vez más fuerte de desestructuración de uno y de otro lado. Si ustedes ven todos los últimos movimientos, y les decía a un principio que me alegra mucho ver jóvenes, porque yo creo que ustedes son los encargados de reconstruir lo que nosotros hemos destruido. Si vemos hoy en día qué está pasando, estamos exactamente en lo mismo. Yo estuve haciendo un seguimiento
para un tema que estoy investigando, que es el vigilantismo, de los diferentes movimientos y diferentes protestas sociales que se han ido dando en los últimos tiempos en torno al tema electoral. Que obviamente tenía que postergarse después de noviembre a mayo, pero que por la pandemia se ha ido postergando y lo vamos a tener el 18, esperemos el 18 de octubre. Pero si ustedes ven lo que ha estado sucediendo, han ido apareciendo todo tipo de grupos que han salido a las calles reclamando por esta crisis electoral, ya sea de un lado o de otro lado. Y si no han salido a las calles, vean la cantidad de plataformas supuestamente ciudadanas, que yo las llamo más vigilantistas, que se han ido armando, un poco amenazando al Tribunal Supremo Electoral, que después de 14 años ha vuelto a ser independiente, porque eso yo creo que hay que reconocer, amenazándolo, diciéndole ustedes tienen que hacer esto, si no, no funciona. Entonces, si ustedes ven, hay una serie de sectores donde hay muchos jóvenes. Estoy pensando en la resistencia juvenil cochabamina, estoy pensando en los sectores vigilantistas del trópico, estoy pensando en esos de La Paz, de Santa Cruz, es decir, en Guarizata también hay un grupo. Hay jóvenes de diferentes tendencias contrapuestas, además, que justamente no están de acuerdo en una visión de país y han decidido asumir su construcción, su proyecto, como si fuera el del país, sin sentarse en ningún momento a conciliar esa visión del país. Y la crisis electoral es esa, nos está mostrando nuestra incapacidad de vernos como país. Los jóvenes de la resistencia tienen una idea, los jóvenes de Guarizata tienen una idea, los del comité cívico tienen una idea, cruceño, los de otro grupo tienen, cada uno tiene su propia idea y no hay ni un espacio en que podamos realmente hacer una especie, volver a esta idea antigua de contrato social, donde todos nos sentemos a firmar un contrato por Bolivia. Cada uno se dispara por el suyo y hay que ver quién va a vencer después en la contienda electoral y veremos qué pasa después, porque yo no creo que se acabe ahí la cosa, ¿no? Entonces estamos sujetos a una serie de enfrentamientos donde no hay, insisto, una idea común. Y eso tiene que ver con todas las políticas anteriores, y ahí quiero simplemente redondear la idea con esta última parte. Eso tiene que ver con una serie de políticas que ya se habían dando desde hace años, donde nos están diciendo los ciudadanos tienen que tomar en mano propia su propio bienestar, tienen que asumir en mano propia su propia seguridad. Acuérdense, todas las políticas frente a la seguridad han sido punitivas y los que más han sido castigados han sido los jóvenes. Vean el proyecto Mochila Segura, vean las cámaras en los colegios, vean las cámaras en las calles, es decir, toda la política estatal ha sido de controlar a la población y especialmente a los que son estereotipados como peligrosos, ustedes los jóvenes. Entonces, todo ha sido controlar a la población y punir en la población. Los indicadores de buena gestión en las políticas públicas y sobre todo en las políticas de seguridad han sido cuántos presos hemos agarrado, cuántos kilos de cocaína hemos agarrado, etcétera. No hay ninguna alternativa de cómo podemos generar espacios de encuentro, y ahí me fascina el grupo con el que estoy, porque realmente ustedes generan espacios de encuentro, que es otra forma alternativa de ir en contra de la inseguridad y otra forma alternativa de construir contratos sociales. Pero las políticas públicas no lo han hecho, y la ciudadanía, como reflejo de esas políticas públicas, tampoco lo ha hecho. Entonces, todo consiste en, bueno, yo voy a asumir mi bienestar y lo que yo creo que es verdad por mi mano, y el resto no importa, el resto es desechable, eso lo vemos en los linchamientos, eso vemos en varias otras cosas. Entonces, yo creo que justamente falta este tipo de alternativas como la que vamos a escuchar hoy día, para justamente construir otro tipo de relacionamiento, interrelacionamiento ciudadano que nos permita pensar en otra Bolivia. Así es. Y justamente hay algo muy importante que tú lo acabas de decir, y es justamente este punto de encuentro en el que la sociedad debería estar interesada en poder aglutinar y poder reunir y debatir las ideas, ¿no? Justamente el día de hoy estamos con esta intención desde los diferentes ámbitos en los que nos estamos moviendo. Juan Pablo, desde tu perspectiva, esta intolerancia en cuanto a la crisis electoral, ¿qué definición te trae a ti? Bueno, entonces, yo realmente he vivido toda esta situación de octubre en una distancia muy tranquila, se puede decir, porque yo en ese momento estaba en Samaipata.
y Samaipata estaba completamente aislado en una tranquilidad extraña de todo el conflicto que estaba ocurriendo en el país. Pero bueno, igual entendía y por las noticias me llegaba esta sensación de optimismo que existía, de realmente estar haciéndole frente al oficialismo y haber logrado sin un plan de contingencia, ¿no? Sacar al gobierno y establecer todo este proceso de transición en el que estamos viviendo, que bueno, como lo veo y como lo siento, es que no existe un plan de contingencia sobre qué es lo que vamos a hacer ahora que hemos tomado el control de la situación. Respecto a todo lo que genera, a todo este distanciamiento que genera entre comunidades, agrupaciones, identidades, nacionalidades, es terrible, pero es algo que siempre ha existido igual en el país. O sea, uno se va a una comunidad y siente ese rechazo siendo un culito blanco, digamos, ¿no? Blanquito. Y bueno, uno se adapta y encuentra la forma de lograrlo, ¿no? Yo he trabajado en comunidades haciendo diferentes tipos de trabajos en el ámbito minero y siempre tengo que lidiar con ese rechazo y la forma de empatizar para ser absorbido por esa realidad y poder a partir de eso trabajar, ¿no? Creo que es el tema de intolerancia, lo vamos a ver después, pero yo me quedaría pensando en que el gobierno, y esta es una cita de Henry David Thoreau, ¿no? Que dice un poco esta idea de que el gobierno es como un árbol y las personas son como frutos, ¿no? Y a medida que uno crece y madura, se cae del árbol y se desprende de esa realidad, y yo en todo caso creo que me instalaría en ese lugar, ¿ves? Pero bueno, sobre ese tema, creo que eso es lo que tengo que decir. Justamente, un país tan diverso tiene este tipo de rencillas, ¿no? Obviamente es la riqueza cultural que nosotros tenemos en el país, pero que esto llega a afectar desde los puntos visionarios que se pueda llegar a tener. Claro. Roberto, desde tu perspectiva, ¿cuál tú crees que ha sido el principal problema para esta crisis electoral y cómo es que se está desarrollando ahora? Bueno, primero, digamos, mencionarte, los jóvenes con los que trabajamos aquí en la escuela, de por sí tienen ese espíritu inquieto y a veces, digamos, por la desinformación, también, digamos, por el pensamiento también de sus padres, que también afecta bastante, puede ser que esto sea de manera más volátil y también afecte mucho a la juventud. Yo ahorita de lo que me voy es el tema de la pelea que hubo, el motín que pasó con los policías penando. Y era en pleno entrenamiento, está, digamos, tratando de que los changos lleguen a sus casas, a sus lugares, lo más sanos y salvos. Entonces, el parkour es una disciplina que promueve lo que es el arte de compartir, el arte de autosuperación. Las disciplinas urbanas trabajan en esto. Estos son los valores que buscan fomentar, digamos, a la juventud cochabambina. Y ver cómo esta crisis electoral hace que exista una división de grupos, también las redes sociales, que también son una granada que solamente buscan a través de memes o videos, división y choque, afecta a la juventud, porque la juventud es volátil, tiene una energía muy volátil. Entonces, creo que primero sería bien el tema de tener buenos conceptos de lo que va a ser, de lo que es cada partido, de lo que es, digamos, igual la elección que se podría ser buena, y sobre esto trabajar, porque la juventud, la verdad, es un poco desinformada y volátil en su actitud. Así es. Sí, justamente hay diferentes puntos de vista que se tienen que tomar en cuenta para poder aglutinar a una sociedad en su conjunto, ¿no? Ronaldo, me gustaría saber cuál es tu criterio y tu opinión en base a este tema. Bien, yo voy a secundar quizás o complementar lo que comentaba al principio Alejandra. Yo veo que
tal cual hay un deterioro tremendo de nuestra institucionalidad nacional. Y además hay de alguna manera una campaña, y esto es un fenómeno, no es nacional, es mundial, que tiene que ver con el negacionismo, las fake news, las noticias falsas, que hacen que la gente empiece a dudar de absolutamente todo. Entonces, incluso de aquello que es evidente, incluso de aquello que es obvio, y empiezas a desconfiar absolutamente de todo. Entonces, ante tanta incertidumbre, yo coincido que ha habido una, no sé si es una polarización, yo igual lo siento como Alejandra, como una especie de atomización, es decir, cada quien jalando para su lado, jalando un interés muy particularista, muy de grupo pequeño, y creo que la salida, digamos así, o por lo menos el camino para reconstruir esto, tiene que ver con la capacidad que tenemos que crear de negociar, de generar pactos, de generar puntos de encuentro más que divisiones. En este momento estamos enfocados y además estamos empecinados en generar divisiones y en ahondarlas. Es decir, nosotros que pensamos esto acá, ustedes que piensan esto allá y aquellos que piensan otra cosa diferente más allá. Entonces estamos en un empecinamiento divisionista que evidentemente no nos va a llevar a ningún lugar, nos va a llevar al desastre, pero creo que la imposibilidad o la incapacidad de todos los proyectos políticos existentes, todos los proyectos políticos, me refiero a los proyectos presidenciables también, sobre todo esos proyectos que son los que más responsabilidad tienen, su incapacidad de generar consensos y de integrar ha sido notable esa incapacidad, porque desde ya la misma oposición está yendo a elecciones completamente fragmentadas, no ha logrado generar ningún tipo de consenso, no ha logrado generar ningún tipo de negociación, y eso tiene que ver con un mal que viene desde hace rato, ¿no? O sea, estamos hace ya muchos años, y no me refiero solamente a los 14 años del gobierno del movimiento del socialismo, sino desde antes, de bastante antes, estamos solamente pensando en intereses sectarios sin integrar realmente al resto de la población a la ecuación. Y efectivamente, las personas que no están sentadas en la mesa van a estar reclamando al pie de la puerta. Entonces creo que eso es lo que estamos viviendo, y reitero, para mí el camino es generar un proyecto cuya virtud principal sea la generación de puntos de encuentro y la integración más que la división. Claro que sí. Justamente unida a esta intolerancia en temas electorales, se ha venido de piscinazo, se podría decir, esta crisis sanitaria, ¿no? Que nos ha golpeado en un momento tan crítico y especialmente político, que tal vez eso acentúa más aún el conflicto que nosotros podamos llegar a tener socialmente. En este caso, ¿qué opinión te merece, Alejandra, en este tema? Bueno, yo creo que la pandemia ha afectado en todo el mundo, para empezar, ¿no? Es decir, la vida que teníamos antes y la vida que tenemos ahora ha cambiado, y la que se vendrá habría que ver cómo cambia. La pandemia es una enfermedad mundial que nos ha agarrado además en pañales muy fregados. Teníamos una crisis política muy grande. Lo he dicho hace un rato, lo vuelvo a decir, las elecciones tenían que ser el 3 de mayo. Obviamente el 3 de mayo era imposible hacerla porque estábamos en pleno inicio de la pandemia, ¿no? Es decir, entonces sí o sí había que postergar, estábamos en plena cuarentena, la pandemia, pero en este escenario de la pandemia está nuestra gran incapacidad como Estado y como sociedad de hacer frente, mucho menos que en las otras sociedades, a la problemática. Y te voy a mencionar tres temas. Uno, la división política de la que ya hemos hablado y la intolerancia que tenemos entre los mismos ciudadanos.
a eso aumentale en gobierno que era transitorio, que fue simplemente, asumió después de la renuncia del expresidente y que además asumió con un parlamento, una asamblea absolutamente en contra, lo cual es ya un problema, ¿no? Porque cualquier medida que se quiera tomar va a instar ¿cómo se llama?, con gente que se va a oponer en la asamblea y en la sociedad. Entonces, ahí hay un tema sociopolítico importante, pero además incapaz en términos de gestión. Se ha demostrado a partir de varios casos de corrupción, a partir de cambios de gente del CEDES, etcétera, que tenía grandes dificultades para hacer una gestión. Era un gobierno transitorio, por lo tanto débil porque no había sido elegido públicamente. Entonces esa parte sociopolítica yo creo que sí ha agravado el problema y ha ahondado además los conflictos interciudadanos. Pero después hay que aumentarle dos temas que yo creo que no hay que olvidarse, o tres temas más. El tema sanitario, según algunos indicadores y según los informes de la Organización Mundial de la Salud de la OMS, Bolivia es el país de América Latina, de toda la región, con menos indicadores de infraestructura sanitaria. Somos los que menos UTIs tenemos, somos los que menos camas hospitalarias tenemos, somos los que menos médicos tenemos. Entonces, además del problema político, teníamos un problema de cómo gestionar esta pandemia que se nos venía si no tenemos la infraestructura para hacerlo. Segundo problema. No sé si se acuerdan, a finales de marzo hubo un montón de bolivianos, yo trabajo el tema de migración de retorno también, bolivianos que querían entrar y se quedaron varados en la frontera de Chile y se hizo todo un debate. Yo estaba metida en el debate, por eso me acuerdo muy bien, porque el gobierno boliviano, si bien en su decreto del 14 de marzo, donde se declara cuarentena, decía que todos los bolivianos que querían retornar vía frontera terrestre podían retornar, retrocedió un paso y volvió a cerrar las fronteras y se quedaron varados en frontera los migrantes de retorno de Chile. Y retrocedió, entre otras cosas, porque el Colegio Médico y las sociedades científicas decían, ¿cómo vamos a controlar el tema de tanta gente? Porque acuérdense, en 2 días eran 700, en 3 días eran 1.500, etcétera. ¿Cómo vamos a controlar toda esta gente que está volviendo a sus comunidades de origen, donde ni siquiera tenemos infraestructura hospitalaria? Habían otras alternativas, las discutimos en su momento, pero simplemente menciono este hecho para que se acuerden de este problema también de incapacidad sanitaria que tenemos y que también ha profundizado nuestra crisis entre bolivianos y nuestra crisis política a la vez. El tercer problema que yo creo que es uno de los temas fundamentales, es el tema de informalidad. El 2018 yo leí un informe según el cual más o menos, Bolivia tenía el índice de informalidad más alto de América Latina, estaba en 70%. Después he leído otros informes donde la informalidad más o menos se calcula que ha subido a 78%. Entre el 78 y 80%. ¿Qué quiere decir eso? Porque no es una informalidad cualquiera, es una informalidad de sobrevivencia. Me voy apurando para dejar a los compañeros hablar. Es una informalidad de sobrevivencia. ¿En qué sentido? En que si la gente no sale a trabajar, no tiene que comer, literal. ¿Y cómo vas a hacer cuarentena? ¿Cómo vas a gestionar una enfermedad que está basada en la cuarentena si tú tienes 78%, digamos 70%, volveremos al dato oficial del 2018, 70% de la población económicamente activa que no puede hacer cuarentena porque si no se muere de hambre su familia? Entonces, nuevamente, eso es como un círculo vicioso. ¿Cómo podemos gestionar la salud si hay esta característica, ¿no? 70% son informales. Y el último problema, que simplemente lo menciono, ya lo ha mencionado el compañero que acaba de hablar, es el tema del manejo de información. Desinformación, sí, malinformación, porque a veces dices algo y estás queriendo hacer entender otro y la gente entiende de otra forma, y los famosos fake news. El papel, yo creo que algún rato hay que prestarle fuerte atención a cómo las redes, porque Bolivia se está digitalizando cada vez más, cómo las redes están jugando un papel en la profundización de los conflictos interciudadanos, pero también de género, los escracheos, los linchamientos virtuales han cundido, y ahí toda la mala información que está circulando, la desinformación, el fake news, etcétera, que son diferentes características que tienen que ver con este problema de información, que nuevamente están ahondando la problemática. Claro que sí, tienes mucha razón. Esos 4 puntos creo que son muy importantes y justamente el análisis tendría que basarse en si existe toda esta polarización
en cuanto a la intolerancia, ¿cómo es que nosotros sanamos heridas? Juan Pablo, ¿cuál sería tu perspectiva en cuanto a poder sanar las heridas que se han abierto y la verdad siguen bastante abiertas? Muy bien. Entonces, más que pensar o hablar de un tema estructural, pensaría todo el problema en sí como por capas, ¿no? Tenemos el problema estructural que está claro, y tenemos un problema súper complicado, que es este pensamiento en bloque, ¿no? Como que la idea del pensamiento del individuo como tal está así tan poco explorada en nuestra realidad, en nuestra comunidad, que es bien difícil pensar, ponte, que la comunidad es la decisión, ponte, de su líder natural. Lo voy a simplificar y en realidad no es mi intención, pero bueno. Simplificar las cosas respecto al pensamiento, a la posición que tiene una comunidad o un conjunto de personas respecto a algo, es complicado. ¿Por qué? Porque en realidad no estás realmente escuchando ni permitiendo que el individuo como único pueda manifestar, pueda dialogar, pueda conversar con el resto de su entorno. ¿Por qué? Porque así es como funcionan las cosas. La idea del individuo, para ir como complementando esto, creo que a partir de la pandemia se ha amplificado, porque el tema de estar hacinado, el hecho de estar hacinado, te obliga a un montón a tomar un montón de decisiones que tienen que ver tanto con tu supervivencia como con el hecho que ves, cómo ves las cosas, ¿no? Cómo entiendes las cosas cuando de repente uno se encuentra encerrado en casa y no tiene más que sus cuatro paredes o sus familiares para entender la realidad y todas las noticias que están alrededor. Yo creo que si hay algo interesante de la pandemia es la opción que se ha dado en sí al mundo de reflexionar a partir de su espacio, de su individualidad respecto a todo lo que está pasando y tomar decisiones respecto a su supervivencia. El hecho de abastecerse ya significaba pensar en qué es lo que necesitas, pensar en lo mínimo, ¿no? En hacer con lo mínimo lo más. Entonces, el hecho de cocinarse en casa, por ejemplo, ya es un cambio increíble. Yo creo que muchas personas lo han vivido. El hecho de convivir en ese espacio con la familia o con uno mismo, ya es un paso gigantesco respecto al tomar conciencia de qué es lo importante para mí y qué no es importante para mí, hasta qué punto soy capaz de disfrutarme en mi aislamiento, de disfrutar a mi familia en aislamiento, de respetarla, de resolver un montón de situaciones que siempre se quedan en la vaguedad porque no las enfrentamos, ¿no? Vuelvo a decir que no es un tema estructural del que estoy hablando, sino es un tema bastante individual y particular que nos ha puesto frente a un espejo, que ha sacado lo mejor y lo peor de todos nosotros para realmente entender cuáles son las formas completamente personales de encarar esta realidad y de entender cómo se puede reorganizar una realidad, ponte, la nacional, ya no desde los bloques, ¿no? Desde el pensamiento colectivo, desde la comunidad, desde el interés de poder de tal sindicato, que eso es algo bien difícil de cambiar igual, pero que por lo menos esta pandemia ha permitido un poco ver o entrever toda esta situación que es el origen de todos los problemas en sí, ¿no? Como el dejar de vernos como individuos que tienen intereses, que tienen necesidades, y pensar en todo el país, ¿no? Porque sí, sería interesante, realmente sería interesante que a partir de esa reflexión tan particular, tan individual, de yo pienso esto, tú piensas esto, construyamos algo a partir de esto,
salga algo, ¿no? Pero yo creo que para eso tenemos todavía un largo camino de romper toda esta estructura y esta tradición política de usar el poder y de tomar el poder. ¿Quién sabe? Bueno, todos sabemos, sí, claro, hay intereses siempre de por medio, pero bueno, eso es lo que diría sobre todo Claro, esta sí. historia de la pandemia. En cuanto a estas posiciones radicales que son tan marcadas, desde tu ámbito de acción, Roberto, ¿cómo es que tú piensas que se podría paliar? Bueno, primero, digamos, mencionar que en lo que son los centros de entrenamiento, los centros deportivos, en los que justamente trabajo yo, hemos buscado adaptarnos, encontrar, digamos, maneras de llegar a nuestros clientes, a los jóvenes, y darles, digamos, la posibilidad de que ellos también puedan seguir con sus hábitos, ya que esta pandemia ha sido bastante complicada para muchos, ha roto muchos hábitos, ha habido miedo, ha habido desinformación, y también el tema de, como decían, de juzgar entre personas, por la manera de cómo vivían, por la manera, digamos, de a quién apoyaban en el tema, digamos, de lo que son políticamente. Y bueno, por lo menos en la juventud, acá con los muchachos, hemos buscado adaptarnos a seguir conectados, seguir con la idea que teníamos de poder empatizar entre nosotros. Hemos hecho actividades en línea, hemos buscado hacer clases en línea. Creo que esta pandemia me ha brindado la posibilidad de digitalizar muchas actividades que estábamos haciendo, y también encontrar nuevas alternativas, darnos forma para poder seguir con nuestra labor. Así es. Y en base a la búsqueda de soluciones, en este caso, Ronaldo, eh, cuáles serían los posibles espacios para poder trabajar estos temas, que tenemos una sociedad tan dividida y especialmente intolerante el día de hoy? Bueno, esto no se soluciona, no es fácil de solucionar, no es fácil de solucionar, y todos nosotros tenemos un campo de acción bastante limitado, siendo que trabajamos desde emprendimientos o desde activismos independientes. Nuestro campo de acción es realmente limitado. Yo creo que más allá de lo que nosotros podemos hacer con, digamos, con una especie de trabajo hormiga, creo que la conformación de algún tipo de estructura con interés de tomar funciones de Estado, y con unos criterios nuevos, diferentes. Bueno, en realidad no son nuevos, la honestidad, estas cosas no son nuevas, pero digo nuevo para el escenario de los últimos, todos los años que tiene Bolivia. Pero me refiero a que yo veo necesario un recambio urgente. Es más, el recambio se veía venir urgente. La crisis que vivimos entre el 2000 y el 2005 es fruto básicamente de la falta de un recambio. Y la caída del movimiento al socialismo se origina sobre todo en una falta de recambio generacional, recambio de representatividad, y de nuevo la incapacidad de inclusión de estos diferentes grupos y de estos diferentes intereses en un solo proyecto de país. Entonces, yo creo que la única manera de cambiar las cosas es tomar al toro por los cuernos. Mucha gente habla sobre la posibilidad de hacer activismo en las calles, de hacer grupos de resistencia, estos grupos vigilantistas, no sé si el término es correcto, el que habla Alejandra, pero estos grupos no van más allá. Esos grupos son grupos que se quedan fuera de la estructura de poder, y al fin y al cabo las decisiones de poder, las decisiones de qué es lo que se va a hacer, se toman a partir de la estructura del Estado, se llamen alcaldías, gobernaciones o el gobierno nacional. Entonces, claro, el ambiente en general hace muchas décadas está tan podrido que la gente idónea, la gente que debería ocupar estos cargos,
que son los cargos públicos, los cargos de administración y de manejo de la cosa pública, somos muy reticentes en entrar en ese juego porque sabemos de la corrupción, sabemos del despilfarro, sabemos de la malversación de fondos, del abuso, del tráfico de influencias, etcétera. Bueno, nombren todos los pecados políticos que se pueden nombrar porque los hemos visto todos. Entonces, evidentemente, la mejor gente queda fuera y decide no ingresar en ese ámbito. Y ese es un problema real. Porque yo, honestamente, yo soy bastante pesimista, y perdonen el pesimismo, pero yo siento que la única manera es realmente entrar en el juego y cambiar las reglas del juego con un discurso nuevo, con un proyecto nuevo, con una generación nueva. Y de nuevo, no estoy hablando ni siquiera de la gente como yo, que ya está llegando casi a los 40. Estoy hablando de la gente joven. El 60%, casi el 60% de la población boliviana tiene menos de 30 años. Esa es la generación que, digamos, en mi criterio, debería ser la que tome el toro por las astas. Más allá de ciertas restricciones etarias, creo que ese es el grupo que va a vivir todo lo que tengamos del siglo XX. Y ese es el grupo que tiene que empezar a definir qué tipo de país y qué tipo de sociedad quiere a futuro, porque en este momento la están definiendo personas que no van a estar aquí dentro de 20, 30 años. Entonces, la juventud sigue siendo postergada con ese discurso, digamos así, hipócrita de los jóvenes son el futuro. No, es un discurso absurdo. Los jóvenes son el presente. Entonces siempre te dicen, ustedes son el futuro, y cuando llega el futuro ya no sos joven. Entonces, yo creo eso. Yo siento que una de las cosas fundamentales es la generación de algo orgánico que pueda realmente tener un impacto directo. Si no, todo el trabajo hormiga que hacemos es una cosa que va mucho más a largo plazo. Así es, justamente a ese punto al que tú te referías, de la discriminación al joven, se podría decir, por parte de los adultos que manejan todo este aparato, se une el tema del racismo, discriminación y bueno, tantos otros temas que aglutinan todo lo que es la intolerancia, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar a sacar nuestras conclusiones de cuáles serían los aspectos más relevantes y cómo podrían darse las opciones de solución en este tema de intolerancia que realmente en Bolivia va acrecentándose cada vez más por la coyuntura actual que vivimos, ¿no? Tal vez ese tema político que ha llegado a estas fechas en pandemia hace que esto se acentúe aún más. En este caso, Alejandra, ¿cuál tú crees que podría ser el procedimiento, los pasos que se deben a seguir y tus conclusiones, por favor? Claro que sí. A ver, voy a ir retomando todo lo que los compañeros han ido diciendo porque me parece sumamente interesante y sumamente propositivo lo que he ido escuchando, ¿no? A ver, yo igual que tú, Ronald, soy absolutamente pesimista, pero yo ya no soy joven, o sea que está peor todavía el pesimismo porque no le veo nada y sobre todo para mis hijos, que más o menos son de la de ustedes, peor, tratar de pensar positivamente en una sociología que dice que esa dicotomía individuo y colectivo es una falsa dicotomía que sirve solamente para disfrazar lo colectivo como si fuese abstracto. Cuando en realidad lo colectivo está ahí, y los individuos no viven sin criar, nadie se cría solo, eso del Robinson Crusoe que va a criar, no funciona, necesitas una cosa. Entonces, dentro de esa dicotomía hay algunas posturas que dicen, volveremos a darle énfasis a los individuos como parte de una colectividad. Hay un autor que habla de la sociedad de individuos, que me parece muy bonito, es una sociedad, un colectivo de individuos. ¿Y eso qué supone? Que tenemos que dejar de disfrazarnos y de escondernos frente a estos movimientos colectivos que supuestamente están dando soluciones y que en realidad están planteando soluciones de solamente sus dirigentes o ciertas élites dentro de esos grupos y no representan, mucho menos a los jóvenes que están
mujeres y hombres que están siendo absolutamente discriminados y dejados a un lado. Por eso también están tomando armas, ¿no? Para que se los escuche. Pero para mí esa no es la solución. Entonces, volver a la idea de la necesidad de repensar al individuo, no solo, no solitario, sino un individuo en construcción, construyendo contratos con la colectividad. Y un individuo que pueda, y yo creo, siempre cuando hablo de desarrollo, no me gusta el concepto, yo hablo más de calidad de vida. Yo siempre hablo de calidad de vida generada desde abajo y a niveles locales. Nunca he pensado que se puede partir de arriba para llegar a lo local. Yo creo que hay que hacer el trabajo inverso. Partir de experiencias pequeñitas, chiquititas, como la que ustedes han expuesto, Roberto, Ronald, Juan Pablo han expuesto, es decir, desde abajo, que permitan generar otro tipo de interacción ciudadana e interacción social que a la larga te permita construir un proyecto de futuro. Segunda cosa, y yo creo que es, 3 puntitos voy a plantear como conclusión ahorita. Segunda cosa, volver a la idea de la necesidad de debatir, de argumentar. No sé si a ustedes les pasan, pero cuando ven las discusiones se dan cuenta que el argumento no importa. Importa quién lo ha dicho. Entonces yo miles de veces me he chocado con mucha gente también joven que decía, no, son unos desgraciados, y tú decías, pero un cachito, lo que este está haciendo, lo ha hecho este grupo que tú estás alabando. No, es que estos tienen razón. Entonces no es el acto el que estás criticando, no es el argumento el que estás criticando, es a quién lo dice y quién no lo dice. Entonces eso ya no te permite construir nada, porque va a depender de tus propios intereses y de a quién te cae bien y quién no te cae bien. Entonces yo creo que lo importante ahorita es volver a la necesidad de argumentar. Lo que tenemos que discutir es el argumento, no es quién lo dice o quién no le dice. Si tú no estás de acuerdo con el acto o el argumento, bueno, ahí puedes argumentar en contrapuesta. Pero para eso, y es el tercer punto, y con esto cierro, prometo, para eso necesitas volver al tema de educación. Yo creo que sí, los indicadores desde hace años que están subiendo de número de escuelas, número de ítems, pero la educación, nivel formal de educación, y estoy hablando sobre todo tanto de la educación formal, pero también educación de estas otras alternativas que yo creo que lo de parkour, las otras cosas son, iniciativas culturales son otras formas de educación sumamente importantes, pero educación cuestionadora, educación que permita crear el ciudadano autónomo, el ciudadano reflexivo, el ciudadano que pueda no tener que estar de acuerdo porque le han dicho sus jefes que tienen que estar de acuerdo, sino que pueda discutir y contraponer autónomamente sus ideas frente a eso, y tal vez ahí empiecen a aparecer nuevos ciudadanos jóvenes que sí asuman de otra manera la construcción de este país. Entonces, educación para nueva forma de ciudadanía. Para mí la ciudadanía y volver a pensar en la ciudadanía es un tema fundamental, y la ciudadanía no pasa por vigilantismo, la ciudadanía no pasa por subordinación, la ciudadanía no pasa por subordinarse al pensamiento de los que están arriba, sino pasa por ser absolutamente autónomo y reflexivo, y yo creo que por ahí sería la salida frente a lo que estamos viviendo. Creo que lo que tú también te refieres es justamente a este modelo de pensamiento que tenemos en la sociedad, ¿no? Como tú bien dices, el problema es quién lo dice, no el argumento. Entonces, este pensamiento crítico y autocrítico llega a ser trascendental en esta situación, ¿no? Sí, yo creo que la única forma de salirse de eso es justamente ser reflexivo frente a lo que estás planteando. Y no puedes decir, voy a hablar del vigilantismo, ya que hemos hablado. El vigilantismo entre estos está bien, pero entre estos no. No puedes, porque estás hablando de un mismo fenómeno. No puedes decir de que se haya hecho esto aquí está bien, que se haya hecho esto aquí no. No puedes. Entonces, sé tú mismo crítico frente a lo que tú estás planteando. Y eso es lo que yo digo, una educación que tienda a la formación de un ciudadano autónomo. Si todos fuéramos ciudadanos autónomos, sin subordinarnos, ni a las tendencias, ni a las modas, ni a las políticas, ni a nuestros jefes, porque todos somos absolutamente verticalistas y subordinados, entonces sería distinta nuestra actitud. Pero el problema es que hay 1, 2, 3 que tratan de hacer diferente, pero para hacer diferente se tienen que aislarse, saben de la sociedad, porque saben que no los van a tomar en cuenta. Cuando en realidad esa debería ser la norma, no ser una población estandarizada. Ustedes hablaban hace un rato que es muy difícil siendo diverso. No es muy difícil siendo diverso. La mayor parte, yo no sé de dónde hemos sacado que somos la única sociedad diversa. La mayor parte de las sociedades somos diversas. Vayan a Europa, van a ver cómo de un barrio al otro están pasando
de una sociedad de migrantes norafricanos con sus trajes y todo, a una sociedad europea, a una sociedad hindú, y están conviviendo. Vayan a Suiza. Suiza tiene 4 lenguas oficiales y 4 formas de organización oficial. Son absolutamente diversas, sin embargo, se han puesto de acuerdo en construir un país. Entonces, el problema no es la diversidad, el problema es que somos incapaces, por eso soy pesimista, somos incapaces de aceptar al diferente, cuando en realidad deberíamos ser capaces de dialogar con el que es diverso y justamente contraponer argumentos, sentarnos a negociar, sentarnos a conciliar, sentarnos a pensar en un país a pesar y más allá o aprovechando nuestras diferencias, ¿no? Yo creo que por ahí no, y si ustedes ven, el problema es que la educación formal, ¿a qué ha tendido? Estandarizada. Es más, les han vuelto a lavar el cerebro, les están volviendo a dar así nuevas visiones de la historia, porque la historia es algo que se construye desde el presente hacia el pasado. ¿Para qué? Para que todos pensamos igual y no haya diversidad. Cuando en realidad debería ser, pucha, a ver, argumenta conmigo, es lo que yo siempre les digo a mis alumnos en la universidad. Argumenten. No digan no, argumenten, den argumentos, y creo que es por ahí va la posibilidad de construir ciudadanos autónomos. Puedo hacer una acotación que me parece muy curiosa. Justamente están hablando algo que me tuve una pequeña epifanía el otro día leyendo a uno de mis autores favoritos, que se llama José Saramago, que ya falleció hace un tiempo, y él hablaba justamente en este texto de ciertos cambios también de conceptos, ¿no? Y hablamos mucho sobre la tolerancia, pero a veces la tolerancia, dice él, no es suficiente, no es lo deseable la tolerancia. Lo que necesitamos también es generar empatía con el otro. Porque de la tolerancia a la intolerancia hay un hecho, o sea, es la gota que rebalsó el vaso que me dejó, me hizo dejar de tolerarte a vos diferente y me convierte en una persona intolerante. Además, la misma idea de tolerar significa que no me agradas, claro, pero te tolero. Exacto. Desde esa lectura, cuando hablamos de tolerancia, incluso yo he empezado a cambiar la manera en la que utilizo el lenguaje, porque creo que no hay que generar tolerancia. Creo que teníamos tolerancia y esa tolerancia se ha terminado de quebrar. Y lo que necesitamos construir ahora es empatía. Yo sé que es una cuestión de términos y a veces la teoría es como muy gaseosa, digamos, ¿no? Está como flotando en el aire, pero me gustaría aportar eso porque creo que es un concepto interesante, ya que estamos hablando de construir. Capaz no es lo que necesitamos construir es la tolerancia, sino por ahí la empatía con el otro. Claro que sí, muchas gracias a Ronaldo. Buena tu argumentación. Juan Pablo. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que dice Alejandra, que la educación para reflexionar y cuestionar no es parte del programa educativo y sobre todo el hecho de reflexionar y cuestionar a partir de la idea de la aceptación del otro, ¿no? Ese gran otro que hasta el momento lo que nos han enseñado y lo que se demuestra por lo que estamos viviendo es que el otro genera desconfianza. Y esa desconfianza, romper la desconfianza partiendo de todos los principios familiares, la educación, toda la historia de Bolivia es súper fuerte. Pero bueno, yo creo que el paso sería de pensar en tolerar lo que decía, se me van los nombres, soy malísimo. Pero de tolerar a querer es un paso gigante, ¿no? No es que te tolero, sino que te quiero por todo lo exótico que hay en tu otra edad, ¿no? Eres tan diferente a mí y eso es lo que me atrae de ti, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a que las conversaciones tengan que ver con que tenemos gustos en común, nos gustan las mismas películas, la misma música, tenemos una misma forma de ver el mundo que llega a ser, yo no sé por qué, ¿no? Para mucha gente aburrido, ¿no? Como veremos todos de la misma forma, bajo el mismo color de cristal la realidad y a partir de eso nos sentimos bien porque todos estamos de acuerdo por cómo vemos las cosas. Entonces, hacer ese clic, ese quiebre de desconfianza a no tolerar, sino querer al otro por cómo es, por su historia, por su realidad, por lo que ha hecho por él, por lo que no ha hecho por él, por lo que se puede hacer por él, me parece
súper importante. Y ese es realmente un gran síntoma de empatía, ¿no? O sea, como sentir este rumor de voluntad relajante, vigorizante, así hasta seductora, de que en realidad quieres a la persona y estar abiertos a aprender del otro, queriéndolo, me parece un paso así que se tiene que hacer, que me parece re difícil, pero que lo veo como norte, ¿no? Como que allá está, hacia allá nos tenemos que dirigir, ¿no? Ahí está el carácter integral de la especie humana. Pero no imposible, ¿no? Claro. Muchas gracias. Steven, tal vez puedo aumentar una cosita ahí, simplemente para, yo tengo la fama de siempre ir en contra de la corriente, pero no sé si les interesa una cosa. Claro ¿Saben que sí. qué? Bueno, tal vez ya no estoy en edad de querer a la gente mucho, ¿no? Estoy bien antipática y a veces no logro querer a todos. El problema es que, a ver, simplemente para discutir esto que estamos hablando, podemos querer a todos, podemos sentir empatía, podemos estar bien con nosotros. Yo no creo, es decir, a cierta edad se dan cuenta que no quieres mucho al otro, pero lo que sí tienes que aprender es que el otro tiene los mismos derechos y responsabilidades que tú. Y más que querer al otro, yo creo que lo que hay que hacer es respetar al otro, respetar y poder argumentar. Entonces yo no creo que se trata de, bueno, nos daremos flores, nos vamos a querer de por vida y todo va a estar bien, sino, oye, aprenderemos a sentarnos a conversar y aprenderemos a respetarnos, y tú das tus argumentos, yo voy a mis argumentos, de manera a ir construyendo algo conjunto. Y eso supone responsabilidad y supone respeto. Y si no tenemos esas dos cosas, no vamos a poder construir, por más de que nos querramos todos, y les digo, ni en pareja, ni con los hijos, logras eso, ¿no? Los amos, pero a ratos quieres matarlos, ¿no? Claro. Entonces, si no logras construir eso, a pesar de no querernos, entonces ahí vamos a estar fregados, porque no nos vamos a querer todos. Y no vamos a poder estar en el pie del otro, en la situación del otro. Pero sí podemos aprender, obligarnos a respetarnos y a ser responsable frente a lo que vamos a plantear, ¿no? Simplemente para un poco ampliar la visión de cómo podríamos salir adelante, ¿no? Claro que sí, muy... Yo aprovecho y justamente vamos afinando también mejor el detalle, y justamente yo no hablaba el sentimiento de empatía como algo de querer. Para mí la empatía es lograr ver la situación del otro, o sea, ponerme en la situación del otro. Claro. No creo que tiene mucho que ver con el querer, con el sentimentalmente sentirme atraído por la amistad o por lo que sea. Creo que tiene que ver con entender la realidad del otro y tratar de ponerte en otras perspectivas, porque creo que el empate que tenemos en este momento es justamente pasa por ahí, porque yo tengo mi proyecto y es mi situación. Venimos de siglos de postergaciones, están las postergaciones de los pueblos indígenas, están las postergaciones de los pueblos, de la pobreza urbana, que tienen un tipo de postergaciones, están las postergaciones regionales, que tienen cada una sus particularidades y tienen cada una retahíla de historia y de frustraciones con respecto al Estado, con respecto a un otro grupo en particular. Pero creo que el empate se da porque realmente no logramos ponernos en diferentes situaciones para generar esa inclusión. Realmente yo creo que en función a desempatar, no quiero redundar demasiado con esa palabra, debe existir alguna forma en la cual la gente pueda ponerse en la situación de los demás, o de alguna forma podamos dialogar, porque si no creemos en eso, entonces apaguemos la luz y cerremos, porque no hay futuro posible, porque el respeto ya se ha perdido. El respeto creo que ya se ha perdido. La gente no respeta la vida, lo hemos visto ahora en tiempos de pandemia. Y si bien ese es el mínimo básico que deberíamos tener, creo que ya también eso está roto, ¿no? No solo verbal, sino físicamente. Materialmente hay gente que ha provocado la muerte de otras personas con conocimiento de causa. Entonces el respeto ya no existe prácticamente. Entonces, de alguna manera tenemos que hacerlo. Y de nuevo, insisto, la empatía no como el querer de amistad,
pero de valorar incluso, pero el hecho de que estamos en el mismo lugar y tenemos que ponernos de acuerdo y para ponernos de acuerdo tenemos que ver cada uno el punto de vista del otro. Así es. Muchas gracias, Roberto. Me gustaría que nos des tus conclusiones acerca de este tema. Bueno, simplemente pues rescatar un poco más de lo que dijeron justamente Alejandra, del tema de que la juventud tiene que buscar ser más participativa y crítica. Trabajar también en margen de lo que es el respeto. Creo que son fundamentales para que así podamos seguir e ir adelante mucho más lejos como sociedad. Eso. Yo diría algo más así para complementar las conclusiones y en realidad para que no se confunda esta palabra que, claro, que la dije, que es querer. En realidad con querer estaba hablando con el hecho de disfrutar realmente al otro, ¿no? O sea, estamos tan imbuidos así de formas y protocolos y de respetos, ¿no? Y de formalidades y solemnidades en el acto de la comunicación en sí, que nos olvidamos de todo lo jovial que existe entre personas, ¿no? Que permite que realmente posiciones muy distintas y diversas congenien, ¿no? Desde un punto, desde una realidad, digamos, más lúdica, ¿no? O sea, nos hemos olvidado realmente de jugar y de sentirnos parte de un juego que nos acerca en todo caso como personas. Entonces, bueno, iba por ahí el tema del querer, así, ¿no? Sí, bueno, para que esté claro. Claro que sí. Muy bien, el día de hoy, la verdad es que falta el tiempo para poder conversar y poder debatir estos puntos, ¿no? Que realmente son importantes y que tanta falta le hacen a la sociedad. Sería ideal que se siga manteniendo este tipo de conversaciones, no solamente en este caso por JCI Cochabamba, que lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo de pandemia, sino también por parte de nuestras autoridades, ¿no? A nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional, generar estos focos de debate donde la sociedad se vaya incluyendo poco a poco y justamente vayamos a ver estos puntos de tolerancia, de empatía y de poder relacionarte y poder encontrar puntos de mejoramiento en la sociedad, ¿no es cierto? Hay mucho por hablar, hay mucho por discernir, pero creo que lo estamos haciendo poco a poco y creo que la sociedad en sí incluso está llegando a un punto de madurez un poco más rico, ¿no? Un poco que va enriqueciendo un poco más el tema de la crítica, autocrítica, del poder ver desde diferentes perspectivas. Así es, el día de hoy quiero dar nuevamente las gracias a los invitados especiales, a Roberto, Juan Pablo, Alejandra, Ronaldo, muchas gracias por haber participado el día de hoy junto a nosotros y poder regalarnos un poco de su tiempo, ¿no? Que desde los puntos de vista que ustedes tienen nos van enriqueciendo un poco más para poder tener esta unidad que tanto nos hace falta. Muchas gracias nuevamente y esperemos vernos pronto en otra oportunidad. Justamente el día de hoy acabamos nuestro primer podcast Unidos por la Paz, que nuevamente digo es parte de la campaña de la JCI Cochabamba en Peace is Possible. Y vamos a estar el siguiente miércoles nuevamente en todos nuestros canales de Facebook Live, YouTube y Spotify con el tema violencia intrafamiliar que va a ser justamente este miércoles 16 de septiembre. Quedan cordialmente invitados. Muchas gracias a nuestros panelistas nuevamente, Alejandro, Roberto, Juan Pablo, Ronaldo. Los espero ver pronto. Gracias a ti. Un gusto. Gracias. We believe that fate in God gives meaning and purpose to human life.